InfluxDB es una de las bases de datos de series temporales más populares que tenemos actualmente. Nos permite realizar diferentes acciones, como es la recogida, el almacenamiento y posterior consulta y visualización de los datos, ¿no? Obteniendo datos y mediciones de métricas en tiempo real. Hay soluciones, es código abierto, open source, y ofrece diferentes soluciones. La solución, digamos, a nivel de escritorio, que es la que hemos trabajado en este documento, en este video tutorial, OSS, y después también tenemos una solución Enterprise, también hay una solución nativa para el cloud. Forma parte, eh, InfluxDB forma parte, es uno de los 4 pilares de la pila TIC, junto a Telegraph, que será otra de las herramientas que veremos en este video tutorial, Chronograph y Capacitor. Una de las características importantes que tiene es que podemos insertar datos desde diferentes opciones a través de Telegraph, que será una de las herramientas interesantes para recopilar datos o traer datos de diferentes aplicaciones, sensores, etcétera. Y también tenemos la posibilidad nos va a ofrecer una serie de librerías para poder programar el acceso para operar con InfluxDB a través de aplicaciones que hagamos a medida. Otra característica importante es que InfluxDB ofrece una API RESTful, con lo cual podemos conectar a través de solicitudes API. Y después la utilización de InfluxDB pues tiene que ver con todas aquellas situaciones en las que se recopilen grandes cantidades de datos, y como base de datos de serie temporal, donde el tiempo es un dato importante para cada cada data point que se vaya registrando. Así, por ejemplo, sensores industriales, si queremos monitorizar, por ejemplo, los servidores, CPU, memoria, uso de disco, los latidos de corazón por minuto, actividad eléctrica en el cerebro, medida de precipitaciones, cómo van variando el precio de las acciones, etcétera. InfluxDB va a recoger los datos introducidos en un bucket. Estos datos se escriben siguiendo un formato denominado Line Protocol. Este formato consiste en introducir los datos del siguiente modo. El primer valor que se introduce es lo que se llama el measurement, o la medida, la categoría de medida que se está introduciendo. Viene una primera coma, a continuación viene un conjunto de etiquetas con el formato clave valor, después viene un espacio en blanco, a continuación viene el conjunto de campos, que van a ser aquellos campos que vamos a ir registrando, información que vamos a ir registrando de las medidas que se están tomando, y por último el segundo espacio en blanco continúa con la marca temporal, el timestamp. Aquí hay un ejemplo de lo que sería una posible recogida de datos. Por ejemplo, se están recogiendo los valores de monóxido de carbono, humedad y temperatura de diferentes habitaciones de una casa. El measurement que se ha tomado es hogar. La etiqueta, hay una única etiqueta que es la habitación de la que se toma la medida, y a continuación vienen los 3 campos que se toman valores, temperatura, humedad y nivel de monóxido de carbono. Y por último, el instante temporal en formato de tiempo Unix de la medida. InfluxDB va a guardar los datos en los denominados buckets. Para la recogida de estos datos se pueden utilizar diferentes alternativas. Una de ellas es utilizar la misma interfaz gráfica de la herramienta, otra es a través de una línea línea de comandos, otra es a través de llamada API REST, nos permite InfluxDB hacer la inserción a través de llamada API REST. Otra posibilidad es nos ofrece una serie de librerías para poder programar en diferentes lenguajes de programación y poder acceder a los datos de InfluxDB. Otra posibilidad es
el poder monitorizar datos de diferentes fuentes, como pueden ser sistemas Linux, sistemas operativos como Linux, Windows, o poder acceder a los datos que hay en sensores, o datos que pueden producir aplicaciones como MySQL u otros gestores de base de datos, como servidores de correo como POFI, como Kubernetes, etcétera. Entonces, mediante un plugin, esta herramienta Telegraph va a recoger estos datos y los va a pasar a InfluCB. Y también existe otra posibilidad, que es hacer llamadas a aplicaciones, lo denominado scraper, llamada a los endpoints mediante HTTP o HTTPS, y obtener esos datos en un formato denominado Prometheus. InfluCB permite insertar datos desde diferentes formas. Una de ellas es a través de la propia interfaz gráfica. Entonces, la forma de realizarlo sería, antes de nada tenemos que crear un bucket. Vamos a llamarle, por ejemplo, mi bucket. Este bucket le damos a añadir datos y utilizamos que los datos los vamos a insertar utilizando el formato Line Protocol. Tenemos que seleccionar el bucket donde vamos a insertar los datos. Por defecto solo tenemos creado uno, mi bucket, y podemos subirlo a través de un fichero o manualmente. Nosotros en principio lo vamos a hacer manualmente, la inserción de estos datos. Voy a copiar y a pegar los datos. Los datos son del ejemplo en el que estamos registrando la temperatura, la humedad, el monóxido de carbono de diferentes habitaciones de un hogar. Es importante, antes de escribir los datos, indicar que la marca temporal que aparece en cada entrada, la precisión es en segundo. Escribimos los datos y podemos comprobar que estos datos se han insertado yéndonos al Data Explorer. En Data Explorer podemos hacer uso del editor de script, que nos va a permitir escribir una consulta. Vamos a escribir la consulta utilizando el lenguaje Flux. Vamos a decirle que nos dé todos aquellos datos en este rango temporal del hogar. Le damos a enviar y si vemos los datos en bruto, vemos cómo esos datos se han insertado. Bueno, esta sería la primera forma, la más, digamos, rápida, hacerlo desde la misma herramienta. InfluCB también nos permite la inserción, la ingesta de datos desde la línea de comandos. Pero para ello es necesario haber configurado previamente una serie de valores. Lo primero es que tenemos que tener dado de alta un usuario. Tenemos dado de alta el usuario, y ese usuario pertenece a una organización que tiene que estar previamente creada, que le hemos llamado mi organización. Y por último, para que se pueda realizar la autenticación desde la línea de comando, es necesario haber creado un token, ¿vale? Entonces le damos a API Tokens y aquí ya tenemos creado varios. Vamos a ver el procedimiento. Generamos un API Token con todo lo con acceso completo o bien personalizado. Le vamos a dar con el acceso completo. Le ponemos un nombre. Y este token es el que tenemos que tener en cuenta para podernos conectar desde la línea de comando. Veamos un ejemplo. Bueno, vamos a lanzar un comando para insertar datos, pero previamente debemos haber escrito este comando. Debemos crear una configuración que le hemos llamado configuración CLI, donde indicamos los parámetros de conexión. Vamos a conectarnos a un host que se encuentra en esta URL, a esta organización, mi organización,
y le tenemos que indicar a continuación el token que hemos creado previamente y decirle que ese token, esa configuración está activa. Lo he realizado anteriormente, por eso ha dado fallo. Y una vez que ya tenemos creada la configuración, lanzamos el siguiente comando. Para probarlo y ver que se han insertado los datos y que no se mezcle con los datos anteriores, lo que vamos a hacer es, antes de lanzar el comando, es crear un nuevo bucket que le vamos a llamar mi bucket CLI, y vamos a limpiar la pantalla, vamos a lanzar el siguiente comando. Vamos a insertar los mismos datos anteriores. Podríamos haber insertado solo 1 o 2, pero bueno, vamos a insertar los mismos datos anteriores. Con el comando influxWrite le indicamos el bucket en el que vamos a escribir, la precisión en segundo y la colección de datos. Le damos al intro y podemos comprobar, si nos vamos al visualizador, al Data Explorer, si ahora en lugar de my bucket ponemos mi bucket CLI y realizamos la consulta, como también tenemos los datos que hemos insertado. Hasta ahora hemos visto dos métodos, uno a través de la propia API, a través de la propia interfaz gráfica de InfluxDB, el segundo es a través de la línea de comando, y vamos a ver un tercer método para insertar datos que es bastante interesante, y es que InfluxDB trae una API REST y permite conectarse mediante llamadas, mediante solicitudes POST, mediante solicitudes HTTP para realizar estas operaciones. Para ello, vamos a limpiar. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero, tenemos que crear unas variables de entorno, que son influxHost con la dirección donde se encuentra InfluxDB, la influxOrg con la organización, que es mi organización, y influxToken con el token. Una vez que hemos configurado esos tres parámetros, que son los mismos que configuramos anteriormente cuando la conexión era a través de línea de comando, vamos a hacer una petición a la API REST de InfluxDB. Para ello lanzamos el siguiente comando. Voy a limpiar y mediante la orden, mediante el comando cal, vamos a hacer una solicitud POST y vamos a acudir a un bucket que se llama mi bucket API, por lo cual vamos a tener, de la misma forma que anteriormente en modo clip, lo que vamos a hacer es crear a modo de ejemplo un bucket que se va a llamar mi bucket API, con idea de que aparezcan los datos a partir de un bucket vacío. Vamos a hacer una petición POST para escribir, para enviar datos, ¿no? En mi bucket API con precisión de segundo, tiene una serie de cabeceras y los datos que insertamos. Si le damos al intro, nos aparece un error. Vamos a repetir. Puede ser que haya habido un error al escribirlo. Esto no. Vamos a copiar de nuevo. Y parece que no hay mi bucket API. Vale, es que el bucket no se ha nombrado API sino API. Voy a borrarlo y voy a crear de nuevo el nombre correcto. Me he vuelto a equivocar. Mi bucket API. Lo creamos y volvemos a lanzarlo.
Y ahora no nos da error. Realizamos la consulta cambiando el nombre del bucket y nos aparecen los datos que hemos introducido, ¿vale? Y con esto hemos explicado los tres de los posibles métodos para insertar datos en InfluxDB. Si queremos realizar consultas de los datos almacenados en los buckets, InfluxDB nos ofrece varias opciones. Una de ellas es utilizar la propia interfaz gráfica de la herramienta. También podemos acceder a través de línea de comandos, o podemos utilizar llamadas API REST, o desde aplicaciones que estemos programando en diferentes lenguajes de programación a través de librerías, o existen herramientas que nos van a dar una información más visual, como pueden ser Chronograph o Grafana. Para la consulta de datos a InfluxDB tenemos dos posibles alternativas, dos posibles lenguajes. Uno es Flux y el otro es InfluxQL. El primero, Flux, tiene una sintaxis donde las funciones básicas son las que se ven en el vídeo. Sería indicar con la función from el bucket del cual queremos hacer la consulta, con la función range indicar el comienzo, vamos a filtrar aquellos datos en un intervalo desde un start, desde un comienzo hasta un final, stop, y tendríamos la función filter que nos permite ir seleccionando aquellos puntos, aquellos datos que cumplan una determinada condición. Por ejemplo, en el primer filtrado nos vamos a quedar con aquellos datos cuya categoría, cuyo measurement sea home, es decir, los datos medidos en el hogar. Y en el segundo filtro nos vamos a quedar con aquellos datos donde el valor del campo sea la temperatura. En definitiva, esta consulta nos va a devolver la temperatura de las dos habitaciones que tenemos de ejemplo, de la cocina y del salón. Hay que indicar que existe un operador, que es esta barra invertida mayor que lo que va haciendo es un flujo de datos, de tal forma que los datos que va devolviendo a la función anterior los sirve de entrada a la función siguiente. Y por último, InfluxQL es un lenguaje de consulta parecido a SQL. Como vemos, utiliza una sentencia muy parecida a SQL. En el ejemplo que estamos viendo, queremos hacer una consulta para que nos salga el nivel de monóxido de carbono, la humedad, la temperatura y la habitación del bucket indicado, en los que se cumpla esta condición, que es el intervalo de tiempo en el que estemos interesados. InfluxDB realiza una agrupación de los datos insertados en los buckets diferente a cómo se indica con el formato Line Protocol. Aunque los datos que se han insertado, cada dato se va registrando en una sola línea, ponemos por ejemplo la medida de temperatura, monóxido de carbono y humedad para una habitación y para un determinado tipo de medida. Internamente Flux guarda esos datos en un flujo de tablas. ¿Cómo los agrupa los datos? Pues existe un concepto que se determina la clave de grupo o group key, en la que por defecto va a guardar o va a generar tantas tablas como valores o combinaciones diferentes tengan estos tres elementos del Line Protocol, del measurement, del field y de la etiqueta. Cada tabla que se origina es lo que denomina Flux, una instancia de ese grupo, de esa clave de grupo, o el Group Key Instances. Por ejemplo, si hemos introducido una serie de valores donde en el measurement hemos puesto datos del hogar, tiene el único valor posible es hogar, tenemos tres campos que son el monóxido de carbono, la temperatura y la humedad, y tenemos dos etiquetas que es
sea, dos posibles valores para la etiqueta, la única etiqueta que tenemos, que era habitación, que podía ser cocina o sala de estar, al final vamos a tener 6 posibles combinaciones de valores que son, podemos tener datos de hogar, temperatura y cocina, es decir, vamos a tener una colección de datos en los que se repiten estos valores y de la misma forma para el resto de combinaciones. Así, por ejemplo, si hacemos una consulta, si hacemos esta consulta en la que estamos pues en un rango de tiempo, estamos seleccionando todas aquellas medidas referidas al hogar, al final el resultado van a ser 6 tablas como se muestra en como se puede ver. Tenemos esas 6 tablas en las que tenemos para el monóxido de carbono, hogar, cocina, humedad, hogar, cocina, temperatura, hogar, cocina, y lo mismo ocurriría para estos 3 campos para la medida hogar, pero para la sala de estar. InfluxDB permite la consulta de datos desde diferentes opciones. Vamos a ver diferentes formas de acceder a los datos, así como el uso de otro lenguaje diferente para realizar las consultas. En Chronograph podemos utilizar el lenguaje InfluxQL, que es el lenguaje parecido al lenguaje SQL. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, estamos sacando la temperatura por habitación en el intervalo de tiempo marcado. Otras posibilidades que nos permite de consultar los datos es a través de la línea de comandos. Vamos a hacer una consulta, la siguiente consulta. Voy a copiar, utilizando el comando influx. Vamos a hacer una consulta de los datos en el intervalo marcado de temperaturas. Como vemos, nos sale una tabla donde nos aparece la temperatura, el valor de la temperatura en los diferentes instantes. La otra posibilidad es consultarlo mediante una llamada API REST. Vamos a hacer la consulta. En este caso, en estos ejemplos estamos utilizando el lenguaje, para hacer la consulta, el lenguaje Flux. Ahora aquí hacemos una petición, una solicitud API REST para traernos, igual que antes, todos los datos, pero en este caso nos va a traer toda la información de monóxido de carbono, humedad y temperatura. Como vemos, nos salen las 6 tablas organizados por habitación y por tipo de medida que hacemos. Monóxido de carbono cocina, humedad cocina, y lo mismo con el resto de combinaciones. Para tener los datos almacenados, estas herramientas permiten crear lo que se llama un dashboard, un panel de mandos. Así, por ejemplo, se puede hacer tanto en Chronograph como, por ejemplo, en InfluxDB. Vamos a ver en este video tutorial cómo se haría a través de InfluxDB. Se ha creado un dashboard que se ha llamado Mi Dashboard Demo. Si entramos en el dashboard, vemos cómo aparece una consulta de temperaturas por habitación. Se ha hecho una consulta que es algo diferente de lo que hemos visto hasta ahora, utilizando variables. En el mismo panel podemos seleccionar los posibles valores que tiene, en este caso hemos parametrizado por habitación, y los posibles valores que tiene esta variable. Para realizar la consulta es necesario 2 pasos. Uno, definir una variable. Hemos definido la variable asociada a la etiqueta run. Entonces InfluxDB lo que hace es que coge los posibles valores que tiene esta etiqueta. Y en segundo lugar, lo que hemos hecho es realizar
lo que es la consulta cambia ligeramente el script. En este caso tenemos que filtrar y en lugar de poner por una habitación en concreto, decimos que cada registro de la consulta se va a filtrar o se va a filtrar o se puede consultar por tipo de habitación, dando lugar a las gráficas que hemos visto, que estamos viendo. Telegraph es un agente basado en un servidor que permite recoger datos desde diferentes fuentes, llámese bases de datos, sistemas o sensores, y enviarlo a InfluxDB. Es decir, InfluxDB va a poder recoger información de diferentes fuentes a través de este agente. Telegraph lo tengo instalado, está instalado en el sistema base, en el sistema operativo que estoy utilizando, que es un Ubuntu 22, y está configurado para recoger una serie de métricas mediante unos plugins de entrada. En concreto, si por ejemplo realizamos o añadimos un nuevo panel al dashboard, vemos cómo está configurado para que los datos los guarde en mi bucket. Vemos cómo nos aparece una serie de medidas, de tipo de medida que podemos recoger. Podemos coger información de la CPU, de discos, de la entrada-salida, del kernel, de los procesos, etc. Se ha seleccionado la CPU, el uso que se está haciendo por parte del usuario, el equipo que se está utilizando es un quad-core, y tiene en consecuencia tiene 4 núcleos. Si vamos a configurar también para que los datos nos los muestre de los últimos minutos, por ejemplo de los últimos 15 minutos, y vemos cómo ya tenemos, bueno, lo podemos ver tanto en bruto, el uso que se está teniendo la CPU por parte de cada uno de los cores que tiene el micro de este equipo. Podemos ver en el panel cómo está configurado para que de manera dinámica se vaya refrescando y vayamos viendo la utilización de cada core. InfluxDB también nos permite extraer información de sitios web mediante la técnica denominada de scrape. Podemos crear lo que se llama los scrapers. Así, por ejemplo, nos tenemos que ir aquí a Scrapper. Crearíamos un Scrapper. Sería ponerle un nombre. Por ejemplo, Scrapper Demo. Decimos el contenedor donde queremos guardar los datos que estamos trayéndonos. Por ejemplo, podemos decir que lo deje en my bucket. Y la dirección, la URL del sitio web, de donde vamos a recoger los datos. Ya se ha configurado un scrapper haciendo peticiones al mismo InfluxDB para que nos dé información de funcionamiento del propio InfluxDB. Entonces, si nos vamos a la visualización, si nos vamos al panel de mandos, podríamos crearnos otra consulta y podríamos seleccionar mi bucket, el scrapper, el bucket que hemos creado previamente, y aquí aparecen los diferentes tipos de medidas que podemos hacer, ¿no? De información, de memoria. Hay muchísimos tipos de medidas que podemos obtener, datos que podemos obtener de InfluxDB, que InfluxDB nos lo proporciona. El lenguaje en el que nos transmite esta información se llama Prometheus. Así, por ejemplo, podemos hacer la consulta a través del propio navegador y aquí nos aparece toda la información que estamos recabando y que podemos visualizar mediante InfluxDB en esta vista. Por ejemplo, vamos a seleccionar la memoria
la memoria que, por ejemplo, vamos a seleccionar esta directiva, que es la cantidad de memoria que utiliza InfluxDB. Y por ejemplo, vamos a poner en los últimos 5 minutos, ahí nos aparece ya una gráfica de datos y podemos ver los megas, la cantidad de información de memoria que está utilizando InfluxDB en los últimos 5 minutos. Por lo tanto, estamos trayéndonos datos de una aplicación, de un sitio web, que en este caso es el propio InfluxDB, como ejemplo de extracción de datos de un sitio web. 1. InfluxDB también va a permitir lo que es la recogida y exportación de datos en formato CSV. En principio, para poder importar datos que puedan ser mapeados a el formato de Line Protocol que utiliza InfluxDB, es necesario que el fichero, los datos que se meten en formato CSV, tengan una serie de anotaciones. Se diferencia la siguiente fila en este formato. La primera fila se llama fila de anotaciones. Puede haber diferentes tipos de anotaciones. En este ejemplo se ha indicado el tipo de dato de cada uno de los valores que se introducen en cada línea, en cada fila de datos. Así, por ejemplo, y tal y como indica la fila de cabeceras, vamos a tener una cabecera M que hace referencia al tipo de medida, va a ser un dato de tipo de measurement, y en concreto el valor que va a tener es men. Después tenemos una etiqueta, un dato de tipo etiqueta, que le vamos a llamar con la cabecera host, y va a tener el nombre de diferentes hosts, host 1, host 2. El siguiente tipo de dato va a ser un dato de tipo double, y hace referencia al campo que estamos midiendo, la métrica que estamos midiendo, que es un porcentaje usado, ¿no? Porcentaje usado. Y aquí tenemos los valores en cada fila de datos aparece el valor correspondiente. Y finalmente, el último valor, el último campo, corresponde a la cabecera del tiempo, que es el momento en el que se toma esta anotación. En definitiva, en este fichero estamos recogiendo el porcentaje de uso de memoria que hay en diferentes hosts. Cuando el fichero se importe a InfluxDB, cuando se cargue estos datos en InfluxDB lo que hace es transformarlo, mapearlo a su formato, de esta manera quedando quedando de la siguiente forma. La medida es men, la etiqueta host igual al valor de la etiqueta de cada fila, y después el campo use% y por último el time stamp, o sea, la marca temporal. Si hacemos la prueba con InfluxDB de importar este tipo de datos, lo que tenemos que hacer es irnos a fuentes. En fuente nos aparece la posibilidad de subir un fichero, entre otras con la anotación de annotate CSV, y indicamos el bucket en el que vamos a recoger los datos. Por ejemplo, vamos a crear un bucket que se llame myBucket CSV. Le damos a crear, lo seleccionamos y ahora seleccionamos un fichero. Vamos a seleccionar un fichero con un fichero CSV. ¿Vale? Este fichero lo insertamos, pero nos da un fallo, nos dice que hay algún tipo de error, que no se puede introducir este tipo de datos. Se ha consultado en diferentes fuentes, diferentes foros, y no se ha logrado dar una solución. Parece ser que el problema tiene que ver con la versión actual de InfluxDB, la 2 y algo, ¿vale? Ya que la versión anterior, la 1 y algo, no daba problema.